Sabemos que es parte del movimiento Firmes. ¿Qué es para usted Firmes y qué significa ser parte de este movimiento? Mira, vi la necesidad de, como te dije, ¿no? Crear una organización, no solo política, o sea, que no solo piense en las elecciones, sino que más bien piense en un cambio cultural, generar un cambio cultural en la sociedad, en la opinión pública. La política no se trata de solo ganar elecciones, ¿ah? O sea, más que ganar elecciones, es realmente generar un progreso intelectual, moral y económico en la población. Nuestra población está cayendo en manos de la narcocultura, los espacios comunitarios, urbanos, se están degradando. No solo la violencia, estamos hablando en general, ¿no? O sea, hay una degradación de las costumbres que se puede ver hasta estéticamente en las calles de nuestras ciudades, ¿no? Sucias, llenas de graffiti, un desorden completo. La formación de un ciudadano no solo es una formación a nivel del intelecto, sino también es una formación desde el ambiente donde él se va a desarrollar. Tiene que ser un ambiente que promueva la virtud, no un ambiente que promueva los vicios. Entonces, y de eso se trata la lucha cultural. Entonces, el cambio de mentalidad, ¿ya? Eso es lo que debería apostar en estos momentos un político. Si un político hoy no te habla de eso, es porque él solo quiere ir a ganar elecciones, a hacer algún tipo de demagogia y para de contar. El que en realidad quiera hacer el bien te habla, oye, tenemos que empezar a elevar la mentalidad de un pueblo, cambiar toda la mentalidad, es tocar el alma de la nación. De eso se trata el verdadero juego de la verdadera política. El poder es un medio para llegar a esa transformación, ¿ya? Si se puede a través del poder, fenomenal. Si se puede a través, digamos, de una forma no partidista, perfecto. Pero nuestra finalidad es esa. Tenemos que restaurar la civilización en el Ecuador. Firmes es ese vehículo. Firmes, bueno, son unas siglas, ¿no? Firmes significa Frente Integral por la Regeneración Metapolítica del Estado y de la sociedad. Entonces, la palabra regeneración no es una palabra, digamos, que hemos seleccionado al azar. Es una palabra que un gran estadista ecuatoriano, un héroe, de hecho, que murió asesinado por odio a la fe y por odio al Ecuador, fue Gabriel García Moreno. Él fue asesinado por una orden de una organización extranjera, ¿ya? Él, todo el proyecto de modelo de Estado de él se llama la regeneración de la patria, porque Ecuador, cuando él toma el poder, casi se desintegra. Estaba a punto de desintegrarse. Ecuador estuvo a punto de dejar de existir, ¿ya? Una parte se lo quería llevar Perú, otra parte Colombia, otra parte se declaró independiente, o sea, un desastre, ¿no? Y las potencias extranjeras, para los que estudian geopolítica, saben que lo que tú no haces, la otra potencia lo va a hacer. Aquí no es que, ay, sí, yo dejo en libertad. No, aquí estamos hablando de un realismo. O sea, hay que entender al hombre como el lobo del hombre. Esa es la realidad en relaciones internacionales. Entonces, todo el plan de García Moreno se basó en la regeneración de la patria. Estamos hablando de una reforma profundísima que empezó en la educación, un cambio cultural en la educación, construyó más de 300 escuelas y colegios en su mandato. Para darte un ejemplo, imagínate, en esa época, siglo XIX, construyó más de 1000 kilómetros de carreteras en esa época, o sea, un personaje extraordinario. Firmes es inspirado en la figura de él y en la acción civilizadora que él hizo para el Ecuador. Y claro, él estaba consciente, muchas poblaciones en el Ecuador vivían en un estado de barbarie, de salvajismo, ¿ya? Y él lo que hizo fue empezar a moralizarlos, civilizarlos, ¿no? Esa es la labor que tiene que hacer todo político. Tiene que, sobre todo en estos momentos. En estos momentos lo que está pasando con nuestro país, estos asesinatos, muertes sangrientas, disculpe lo que voy a decir, pero ¿cómo matan ahora? Son formas de crueldad extremas que hemos visto, que nunca hemos visto antes en nuestro país, jamás. Y ahora se está viendo. Las formas de violencia, asesinatos,
todo esto es un síntoma que la sociedad que nos quieren volver salvajes, nos quieren hacer bárbaros, ¿ya? Y lo que se opone a la oscuridad del salvajismo es la civilización, es la luz de la civilización, ¿no? Entonces, esa es una idea de Con esa Firmes. definición de regeneración, continuemos con esta línea. El término metapolítica no es muy común en la política Sí, de nuestro país. Entonces, para los que nos escuchan y los por que nos supuesto. están viendo, ¿cómo usted nos podría explicar y Sí. por qué escogieron este término? Sí, metapolítica significa literalmente más allá de la política, ¿no? Más allá. Es más allá de querer el poder inmediato. Entonces los partidos hoy, la mayoría de políticos hoy, ¿cómo son? Quieren el poder inmediato. Los políticos, muchos políticos de hoy no tienen ideales, por no decir todos. Entonces tú puedes ver un político hoy se declara pro vida, pero mañana se declara pro aborto, mañana se declara pro familia y pasado se declara pro ideología de género. Entonces tú te das cuenta como que ellos no defienden un principio, no, ellos no defienden una causa, no tienen un ideal, ellos tienen intereses, ellos tienen es un interés individual en ser electos, pare de contar. Y yo veo con preocupación que hay una mala práctica que desde el colegio, universidades, que promueven que los estudiantes sean políticos así. Promueven, lamentablemente, una mala práctica que promueven la politiquería, donde en lugar de una campaña estudiantil que favorezca, promueva, fomente la excelencia, ¿ya? Que promueva, por ejemplo, el conocimiento en los estudiantes, que promueva los valores heroicos, patrióticos, o la organización entre estudiantes para el bien común, no, más bien, ¿qué hacen? Promover solo fiestas, temas que en realidad están preparando a los futuros políticos a ser los mismos de siempre y preparan a los estudiantes seguidores a ser las mismas masas de siempre que votan por el que baila en TikTok, por el que baila o hace un chiste tonto, por un político intrascendente. ¿Ya? Entonces, ahí te das cuenta que el cambio cultural tiene que ser desde el inicio. Nos quejamos que tenemos malos políticos, pero ¿por qué no empezamos por nuestro ambiente inmediato? ¿Ya? Por nuestro lugar más cercano, ¿no? Entonces, la metapolítica, que significa más allá de la política, ¿qué es en otras palabras? Tiene tres acepciones. La primera rodea lo que es la batalla cultural, ¿no? Metapolítica es toda acción encaminada a generar un cambio en la cultura, en el sistema de creencias, en los valores, ¿ya? De una nación. Todo lo que estamos hablando aquí, que queremos contribuir a la civilización del Ecuador, porque nuestro país está cayendo en manos de salvajes. Y si seguimos así, este país va a desintegrarse. Esa es la realidad. Solo basta con ver cuántas personas huyen de nuestro país, cuántos jóvenes se van, migran de este país porque no ven oportunidades. El país está en un proceso de decadencia. Y sobre todo en una crisis no solo económica, no solo de violencia, ya no solo de servicios básicos, sino también una crisis espiritual, una crisis moral, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, sobre todo. Eso es una parte de la metapolítica. Hay hay otros significados más profundos de la metapolítica que ya estamos hablando de empezar a cambiar electorados, empezar a cambiar, digamos, las afinidades entre un electorado y otro, ya serían concepciones más profundas, ¿no? Hasta ahora yo defino la metapolítica simplemente como las acciones para empezar a cambiar la cultura, ¿ya? De un país. Ese cambio, ese chip cultural que tenemos, ¿no? Es muy importante para poder esperar resultados nuevos. Debemos iniciar por una enseñanza y una metodología nueva. No seguir la misma línea siempre tradicional, como usted lo supo explicar muy bien.